hoy quisiera dedicar este espacio para tratar un tema que muchas veces se ha tornado mítico, cargado de una ilusoria gama de ficticias y falsas concesiones, sin nada por una serie de elementos que fueron probablemente inoculados en nuestras mentes. En principio, para poder dar, por lo menos intentar, dar luces y desterrar ese fantasioso elemento fabulístico en torno a este tema. En segundo lugar, el impulso natural de todo docente es dar a conocer lo que conoce, ya que me es inconcebible de quien pretende enseñar, como dijo Pablo Freire, sea depositario del conocimiento sin compartirlo. Es decir, no se puede llamar docente a quien guarda para sí los conocimientos que posee. Podrá tener la certificación de serlo, pero verdaderamente no lo es. Disculpen lo abrupto de mi pensar. Tercero, porque es la base fundamental de los procesos de transformación del ser humano, las sociedades, los procesos de interacciones que se desarrollan entre los seres y sus ambientes. Y cuarto, porque es la esencia misma de la profesión y que hoy en día es una exigencia en lo personal y profesional al constituirse en protagonistas reales de las transformaciones necesarias y no por repetir modismos lingüísticos de los nuevos tiempos, sino en hechos necesarios para el crecimiento individual y colectivizarlos en prácticas que redunden en el crecimiento de cada colectivo, llámese institucional y comunitario, donde se evidencian los procesos de transformación, repito, desde lo individual a lo colectivo y viceversa. En fin, me refiero al término casi aterrador de la palabra investigación y la presentación del trabajo especial de grado y o tesis doctoral, esa que asusta. En principio, es importante reconocer que de manera involuntaria se ha mitificado el término investigación como un hecho sumamente complicado y extremadamente difícil de realizar, así como lo menciono en ponencias pasadas. Exclusivo para personas de una alta sapiencia, con batas blancas, edad avanzada, con lentes y barba y pelo canoso, casi genios. Pero sabemos que el mismo es totalmente falso. La verdad que no es nada difícil y menos exclusivista para seres de alta erudición. Que cualquier ser humano puede y hace investigación. Lo necesario es saber cómo hacerla de manera consciente, conocer sus procesos y herramientas. De eso trataré de explicar más adelante. El otro mito sobre la investigación es que no tiene vinculación con la cotidianidad, con la realidad circundante, que es un hecho científico alejado del día a día y que es para centros especializados o como requisito indispensable para la culminación de una carrera. Que aún no siendo nada incierto, la misma tiene como propósito el conocer, reconocer, adentrarnos en el maravilloso mundo de la investigación y hacerla cotidiana, consustanciada con la realidad, como un elemento imprescindible en la profesión docente como en cualquier otra. Lo cierto es que este segundo mito también es falso. En principio, recordemos que todas esas herramientas, materiales, equipos de uso cotidiano surgieron a partir de la investigación. El televisor, el celular, la computadora, la nevera, en fin, todo surgió de investigación. La investigación nos produce efectividad en procesos industriales, mercantiles y organizacionales. Sabemos y conocemos la historia humana, nuestra propia estructura mental y genética, gracias a la investigación. La amistad, el noviazgo, el matrimonio, el trabajo, las enfermedades, las elecciones, el deporte, la manera de vestirnos, en fin, todo lo que habitualmente forma nuestra cotidianidad surgió de la investigación. En estos tiempos, quien no ingresa al mundo de la investigación, sobre todo en nuestra profesión, tendrá desventajas con respecto al otro que sí la hace. No es menos cierto que dentro de nuestras propias instituciones, cada docente busca sacar lo mejor de sus estudiantes, hacer que estos sean los mejores, y para ello hace uso de la investigación, con el propósito de mejorarlos, prepararlos para ser más competitivos ante el mundo que les rodea y avecinan la prosecución de sus estudios. Como tampoco es menos cierto el orgullo de ver cómo su desarrollo profesional, hablo de los estudiantes, y para la vida, es un reflejo o parte de ello de la contribución que le dimos, y para esto recurrimos de manera inconsciente a procesos de investigación.
Por otro lado, no es la forma, estrategia, método mayormente empleado en nuestras aulas de clase, cuando mandamos al estudiante a investigar sobre cualquier tema y de paso exponerlo. Pues no solo lo mandemos, hagámoslo también. ¿Acaso no es un proceso de indagación, investigación, el que usamos cuando nos atrae una persona y queremos conquistarla? Cuando un amigo o amiga está enojado con nosotros, no investigamos para saber las causas de su enojo. Cuando queremos conocer acerca de un simple plato de comida, no tratamos de conocer la receta. No hemos visto un bebé buscando el origen de un sonido, pues todo eso es investigación. Y su fin último es el conocer y producir conocimiento para sí. Es desarrollar los conocimientos propios para difundirlos como elemento base de la profesión docente. El compartir ese conocimiento. Pero cuando hablamos de investigación y le añadimos lo científico, es decir, la investigación científica, viene de nuevo a empoderarse aquellos mitos con sus respectivos temores, pero que ya sabemos que son solo eso, mitos. La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos que implica procesos de manera coherente y cohesionado, paso a paso, y que no deja nada al azar. Es empírica porque recolecta y analiza datos, y a su vez es crítica porque evalúa y mejora de forma permanente, nunca caótica y menos sin método. Es aplicada al estudio de un fenómeno, es dinámica, no es estática, es cambiante y sobre todo evolutiva. No se da por sentado sus resultados, y menos en las ciencias sociales donde nos desenvolvemos, ya que son cambiantes y de manera imperceptible. Por todo esto, es importante reconocer que la investigación es necesaria para la formación personal y el futuro. No es perfecta, ningún ser humano lo es, pero se ejecuta poniendo nuestro mayor esfuerzo por conocer. En este sentido, como dice Roberto Sampieri y otros autores en su libro de la metodología de la investigación, por ello los profesores y estudiantes debemos arriesgarnos y realizar investigación. Solo hagámoslo. Dicho todo esto, vayamos a los aspectos relevantes a conocer sobre la investigación científica. Quiero establecer que las mismas son desarrolladas en términos generales, específicamente al modelo cuantitativo, cualitativo o mixto. Es decir, que emplea de ambos. Y de esta manera, comprender sus procesos sistemáticos y que no difieren en mucho con otros modelos como la investigación-acción, ya que ésta usa de ambos y dependen del investigador, a quien se le da las opciones de escoger su modelo, aunque nuestro sistema, por su efectividad, se trabaje con investigación-acción, pero comprendiendo cada uno y los diferentes modelos epistémicos en su desarrollo, será de muy fácil comprensión, potenciando la creatividad, intencionalidad y conocimiento del investigador. Es decir, lo que se desea conocer y transformar, porque cabe decir, no hay investigación sin transformación. Toda investigación busca conocer y transformar una realidad que subyace. Por lo tanto, la investigación es transformadora per se. Ahora bien, partamos los enfoques de la investigación y para ello tomemos como punto de partida los modelos cualitativos, cuantitativos y mixtos, para ver sus similitudes, diferencias y poder ubicarlos dentro del enfoque sociocrítico de la investigación-acción. Modelo que ha ocupado sitiales privilegiados dentro de las ciencias sociales por su pertinencia, inclusión de todos los actores en los procesos de transformación propios de la investigación, incluyendo al investigador, entre otros sin fin de ventajas que se ha dicho es el modelo de investigación que nos compete dentro de nuestros contextos. A modo de resumen, presento la siguiente lámina donde podemos ver algunos elementos del modelo cuantitativo cuyas características son que mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y hace análisis de causa y efecto, es decir,
Se basa en el estudio y análisis de resultados que son recabados y trasladados a datos estadísticos. Su proceso es secuencial. Recordemos que la investigación es sistemática. Se apoya en el modelo deductivo, es decir, de lo general a lo particular, que es lo mismo de las leyes y teorías a los datos. Es probatorio, ya que sus resultados son reflejados estadísticamente y desde allá analiza la realidad objetivamente. Tiene como beneficio la generalización de los resultados, el control del fenómeno estudiado. Tiene bastante precisión al ser numéricamente comprobable y permite la predicción de cada efecto. En este caso, causa y efecto. Ahora, bajo el enfoque cualitativo, que destaca las características o cualidades del fenómeno estudiado, podemos decir que explora los fenómenos con mayor profundidad, se produce en ambientes naturales, es decir, en contacto con la realidad donde se desarrolla el fenómeno. Los significados se extraen de los datos obtenidos y no hace uso de elementos estadísticos. Su fuente es mayoritariamente documental, experiencial. Su proceso es inductivo, que es desde lo particular a lo general, es decir, de los datos a las generalizaciones, no desde las estadísticas, y desde allí a la teoría del fenómeno recurrente. Analiza las realidades subjetivas y tiene como bondades el profundizar los significados, teniendo mayor riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno recurrente. Del mismo modo, el sistemista, llamado cuantitativo, ya que combina ambos enfoques, donde podríamos incluir el enfoque sociocrítico, ya que se puede hacer uso de ambos apoyados en aspectos estadísticos para soportar la recurrencia del fenómeno y cómo ha sido transformando, haciendo un análisis profundo de las cualidades que el mismo produce en ese proceso de transformación. Ahora bien, hay que dejar claro que cada enfoque tiene una sustentación filosófica y epistemológica. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo se sustenta en el positivismo, el neo y pospositivismo, mientras que el cualitativo en la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo, entre otras. Por otro lado, de acuerdo a la realidad a ser estudiada, el enfoque cuantitativo parte de una realidad objetiva, única, y el investigador funge como un ente externo, mientras que el cualitativo es el conjunto de varias realidades subjetivas que varía de acuerdo a los contenidos, individuos, cultura. De allí que la investigación se enfoca en que la sociedad o mundo social es relativo y está sujeto a los puntos de vista de los involucrados en la investigación, donde el investigador es parte de ella. Nos vamos identificando y introduciendo en el enfoque sociocrítico de la investigación-acción, ¿verdad? Ok. Del mismo modo, para el enfoque cuantitativo, la realidad no cambia, mientras que el cualitativo, esta cambia por las observaciones y los datos que se recogen. El primero es objetivo, mientras que el segundo admite la subjetividad. Otro aspecto importante es que en el cuantitativo el investigador se aparte y es neutral. Lo coloco entre comillas. Es riguroso y no le afecta, no se involucra, mientras que el cualitativo, el investigador está inmerso, sus valores, sus principios están presentes, es empático con el fenómeno a estudiar, es decir, le afecta, no se separa, es abierto, libre. Su marco referencial es la teoría generada a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. En fin, toda una gama de situaciones que bien podrán mezclarse de acuerdo a los propósitos de la investigación. Como dije, relacionar los aspectos estadísticos para soportar avances, alcances, procesos y profundizar en las cualidades del fenómeno a estudiar y, por supuesto, transformar a través del análisis de los datos. Creo que hasta aquí se va comprendiendo lo del enfoque
y cómo vamos correlacionándolo con el modelo a desarrollar dentro de nuestro contexto con algunas de sus características, bondades y debilidades. Ahora bien, considero necesario compartir algunas frases que en todo caso son los modelos epistémicos, partiendo de qué es eso de modelos epistémicos. Pero antes, ¿qué es un modelo? Este también varía en su concepción. Por ejemplo, para el idealismo es la perfección, la idea hacia lo que tiende algo. Para el realismo es la manera de representar un hecho cualquiera, tal y como es. Mientras que para otra perspectiva es un patrón, un paradigma, un dogma, una estructura. Y para tratar de conjugar las diferentes acepciones y el propósito de este compartir, podemos decir que el modelo es la representación de una realidad basada en su proporcionalidad. Depende de la concepción que asuma el investigador. Otro término a tener en consideración es el de referente. Y esta es la fuente de inspiración. Eso es lo que el modelo representativo remite y del cual parte su diseño. Entonces, la representación es la manera mediante la cual se remite al conocimiento de algo. Viene a ser un complejo cúmulo de ideas, precondiciones, conceptos, afirmaciones, mediante la cual se indaga, se investiga y por medio de las cuales se aprehende con H intercalada, ¿ok? Se va comprendiendo, ¿verdad? Es lo que nos permite entender lo que se percibe y nos adentra al conocer. Para ejemplificarlo más, podemos decir que el referente es el modelo del enfoque sociocrítico, de la investigación-acción. Vamos comprendiendo la cuestión, ¿verdad? Mejor dicho, estamos ubicados en los principios elementales primarios de nuestro proceso investigativo, ¿cierto? Ahora bien, pasemos por comprender los elementos más engorrosos para muchos y que ha sido la posible causal de que nos apartemos, aterremos ante la palabra investigación. Y tiene que ver con la relación de la filosofía, la nociología, la ontología y la epistemología. Vaya grupo de palabras complejas. Por lo menos así nos las hicieron ver. Tratemos de hacerlas menos complejas y cómo se relacionan. En principio, la filosofía es el contexto donde se explican y se intentan aclarar la razón de las cosas. Es donde se concentra el conocimiento y la ciencia, donde se dan las explicaciones fundamentales de las cosas. En su concepción etimológica, la filosofía es literalmente amor a la sabiduría. Es hacer presente todo ese hacer y actitud moral para transmitir a otros ese saber, partiendo que el filósofo es el que pretende saber, pero en realidad no sabe. Esta concepción de Platón nos hace identificarnos como eso, lo que tenemos la pretensión de saber, pero que no sabemos, y buscamos esa sabiduría para transmitirla a otros. ¿Se identifica con la función docente? Pues creo que sí. De allí que podríamos decir que ese constante aprender para transmitir y admitiendo el no saber, pero con la investigación buscamos ese conocimiento, todos somos en buena parte filósofos. Seguro estarán sonriendo en este momento. Pues así, y siéntanse así. Por otro lado, la nociología es la disciplina del estudio del conocimiento, es decir, lo que se conoce, cómo se conoce y las relaciones de ese conocimiento. Es la capacidad de la mente humana para el conocimiento científico, el descubrir los criterios universales del todo como certeza y que permite entrar a otras formas de conocimiento. En otras palabras, es lo que conozco y me permite conocer más de manera consciente. Esa es la nociología, muchas veces confundida con la epistemología. La epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento, soportado en evidencia.
lo que conocemos como la ciencia, lo que explica cualquier evento, cosa o circunstancia. Por otro lado, entra en el juego la ontología, que es la esencia del ser en el sentido más estricto, es la teoría propiamente dicha. Y por ser de la esencia del ser, podríamos ubicar la ontología como la lógica. Algo complejo, ¿verdad? Pero fíjense. En resumen, la filosofía tiene el propósito de conocer, convergiendo todas las explicaciones. La nociología, el estudio de ese conocimiento, el qué, cómo y su relación para acceder a otras formas de conocer. La epistemología son las evidencias de ese conocimiento. La ciencia y los referentes tienen que ver con las investigaciones, reflexiones, aportes, soportadas y argumentadas con el propósito humano de conocer y sus aplicaciones e interrelaciones con otras ciencias, lo ontológico, la lógica. ¿Les recuerda o remite algo de esto a los congresos pedagógicos y sus diferentes niveles? Las valoraciones de la vida institucional y sus relaciones comunitarias. Pues están haciendo investigación. Al conocer desde los puntos de vista filosóficos, nociológicos, epistemológicos y ontológicos. Probablemente de manera inconsciente. Pero ya creo vamos viendo que la investigación no es el monstruo de tres cabezas que se nos mostró hace tiempo. La vienen haciendo y sin darse cuenta. Claro, no todos, por supuesto. Pero antes de adentrarnos a la estructura de un trabajo de investigación, considero que es muy importante tocar otros aspectos. Y es como preferible esos aspectos estructurales del trabajo especial de grado que nos plantea la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, podríamos hacerlo en otro momento. Por ahora lo importante es saber esos aspectos importantes de lo que es la investigación y sus diferentes paradigmas. Por ejemplo, es importante conocer algunos de estos referentes epistémicos, como sería el dialectismo, el racionalismo, el criticismo, el reproductivismo crítico, el relativismo, la fenomenología, el complejismo. Son muchas más, pero estas les permitirán ubicar el modelo epistemológico o la conjunción de estos de acuerdo a su investigación. Ustedes deciden, escogen, desechan o buscan más, es la idea. No quedarse con estas apreciaciones personales y en este momento compartidas. Continúen siendo investigadores, aunque sea, y eso espero, para contratar y, de ser posible, contravenir para impulsar un debate interesante y productivo, con principios dialécticos, por supuesto. Vamos que sí se puede. Considero que hay otros aspectos muy importantes y que tienen que ver con los aspectos metodológicos que debemos tener en cuenta y son parte del momento uno del trabajo de investigación. Ya les hablé sobre los paradigmas, enfoque al principio, pero debemos considerar que es el paradigma sociocrítico orientada a la práctica educativa a la que debemos enfocarnos, ya que implica la toma de decisiones y sobre todo el cambio. Este enfoque pretende superar el reduccionismo del positivismo, que afirma que la educación no es empíricamente pura, en el sentido homologable a cualquier otra ciencia o física natural. Del mismo modo, supera el conservadurismo del paradigma interpretativo, al no cuestionar a través de la investigación el status quo establecido, ya que los sociocríticos defendemos un sistema educativo más justo y en el que hay que tomar conciencia del papel que la cuestión ideológica juega en la configuración de las prácticas educativas. Todos sabemos que la realidad educativa es dinámica y evolutiva, y son los propios sujetos los agentes activos destinados a configurar y reconfigurar y construir esta realidad. Que esta realidad educativa no es algo objetivo, que puede ser aprehendido a través de un conocimiento al margen del sujeto. La teoría y la práctica forman un todo, por lo que no se puede hablar de teorías universales. En este sentido, el objetivo de la teoría es la formación del carácter de los hábitos de reflexión,
El objeto de investigación y las cuestiones relacionadas con la misma no son objetivos, siempre tienen una carga axiológica propia a los valores imperantes en la sociedad. Esta es una de las cuestiones esenciales y características de este paradigma, al considerar que la investigación está al servicio de los intereses políticos, entendiéndose bien esto, que la política, y no como generalmente se le atribuye erróneamente su carácter partidista, la política es la búsqueda del bien común, y ese es el principio elemental de la educación. Por lo tanto, no es posible hablar de neutralidad en la investigación, pero sí hay que destacar el carácter ideológico que la misma implica. Al fin de cuentas, somos parte de esa sociedad. Los participantes se convierten en investigadores y los investigadores participan también en la acción educativa. Nuestro caso no es nueva, ya que tiene sus orígenes en la década de los años 40, en el siglo XX, y nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas con el propósito de cambiarla, reconstruirla, que nos lleve a las transformaciones sociales y avances teóricos de manera simultánea. Todo conocimiento empírico se relaciona de una forma u otra con alguna observación directa, pero las teorías y las hipótesis permiten observaciones indirectas que proporcionan conocimiento más amplio y profundo. ¿Me explico? La función última de las ciencias sociales consiste en explicar los fenómenos que estudian. La explicación puede utilizar factores casuales o bien puede basarse en una teoría. La investigación-acción crítica, fíjense que no uso la participativa, porque por sí misma la investigación-acción es participativa, como lo he explicado en ponencias anteriores, y por lo tanto transformadora. Si no, no tiene sentido la investigación. Esta investigación-acción crítica aúna sus esfuerzos en el apoyo de las creencias, valores y comprensiones propias de los docentes con respecto a nuestras prácticas educativas. Además, le da la importancia dada al marco social, institucional e histórico. Es decir, el interés por el micro y macro contexto en el que dichas prácticas tienen lugar, lo lugarizado. Lo que lo ubica entre la educación y los dos contextos, el aula y la sociedad. Lo que podríamos triangular entre la escuela, que implica el aula, las familias, que constituye la comunidad local. Ese triángulo, trinomio, triada, como generalmente se le conoce. Este último aspecto es propugnado por la investigación-acción crítica. Ustedes pueden seguir llamando la investigación-acción participativa y transformadora. Es cuestión de preferencia. La mía ya les puse el porqué. Por lo que respecta a la relación entre la educación y los dos contextos, o sea, el triángulo educación, aula, sociedad. En fin, la investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y los discursos sociales, ya que se propone mejorar o transformar la práctica social y educativa, a la vez que procura una mejor comprensión de dicha práctica. Acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento, convertir a los prácticos en investigadores, hacer conscientes del papel del investigador, del docente. Es nuestro deber, si queremos enaltecer el orgullo de serlo, y no un autómata que repite constantemente lo que aprendimos e imitamos en nuestro devenir formativo desde la escuela a la universidad. Alguien una vez me dijo, hace muchísimo tiempo atrás, no te sientas mal por haber sido objeto de los intereses del patrón y de la sociedad de entonces. Fuiste el mejor y serviste tal cual te fue instruido. Eso habrán pasado cerca de 20 años. Pero nunca es tarde. Tú puedes hacer la diferencia. Y la misma comienza con ser diferente a lo que comúnmente eras. Es esa afamada transformación que no tendrá sentido si no transformas tu ser primero. Y para finalizar, por ahora, otro elemento que considero importante es que el relato es tu experiencia, es tuya, es tu narrativa, es tu vivencia, tu investigación, tu proceso, que no es como lo hemos visto
o lo he visto muchas veces, narrar mi vida, mis estudios, eso de contar a la gente dónde estudié de preescolar para acá, creo no es importante, y menos interés de la gente. Me disculpo si mis palabras suenan un poco duras, pero estoy convencido que es así. Mi autobiografía es para, cuando hicimos los ejercicios de autobiografía, es para ejercitar lo que nos ha costado narrar mi vida en primera persona, en fin. Nos acostumbramos a no contarla y cuando escribimos experiencias eran en tercera persona. A todas estas, era un ejercicio para soltar ataduras mentales, no para plasmarla en un documento que servirá de referencia. Es nuestra investigación y que sí debe reflejar nuestra experiencia mostrando ese proceso transformador iniciado en mí, comparar mis viejas y nuevas prácticas, mis concepciones y las que obtuve en mi proceso como investigador, al reconstruirme para poder reconstruir, el cambiar para poder cambiar. Si no lo hago, este trabajo que estaremos realizando será simplemente para cubrir un requisito académico. Pero eso es cuestión de sentir, de comprometerse, de avanzar y hacer de nuestra profesión la honorable majestad de la misma. Para ello iniciamos por autorreconocernos y sí cambiar y darle el sentido humano, humanista a nuestra profesión. Dicho esto, están todas y todos invitados a esta fiesta investigativa transformadora y comprometida por elevar los estándares de la calidad que nuestros chamos se merecen. La transformación educativa no es una moda, es un compromiso y la calidad educativa es nuestra responsabilidad, no es de otros. Esto es un aporte para ellos. Espero sepan apreciarlo. Feliz y bendecidos días, mi gente. Hasta la próxima. Namaste.